Pues en estos días he estado leyendo Génesis, ya volví al principio de la Biblia, y el Señor habló tremendamente a mi corazón con este pasaje, y quiero pedirle que me acompañe a Génesis 6, versículo 5. Génesis 6, versículo 5, yo se la voy a leer en la Reina Valera contemporánea, y dice así la palabra de Dios. El Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que todos los planes y pensamientos de su corazón eran siempre los de hacer solo el mal. Detengámonos un momento, no voy a predicar de eso, pero mire qué interesante que cuando una persona o cuando las personas hacen el mal, todo nace en su corazón y en sus pensamientos. Por eso es importante, hermanos, que cuidemos lo que hay en nuestro corazón y en nuestros pensamientos, que veamos qué es lo que nosotros permitimos que entre a nuestro corazón. Por eso cuando alguien tiene ofensa en su corazón es algo bien peligroso. Cuando alguien permite que en su corazón hayan malos sentimientos hacia otra persona, eso es peligroso. Cuando alguien permite que la crítica esté en su corazón, eso es algo peligroso. ¿Por qué? Porque en el corazón y en los pensamientos es que se deriva o es la evidencia de la vida que tiene una persona. Por eso, mire, como tenían puros planes de pensamientos de su corazón, era siempre todo de hacer el mal. Y en el 6 dice, y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra, le dolió mucho su corazón. Mire, esta es una parte bien triste porque esta palabra dice que le hirió profundamente, que al ver que todo el mundo en su corazón solo tenía maldad y que solo sus pensamientos eran planes de maldad y que hacían lo malo, dice que eso a Dios lo hirió mucho. Mira entonces cómo el Señor le hiere, hermanos míos, cuando nosotros andamos haciendo lo malo, ¿verdad? Y dice que él le hirió bastante que el ser humano estuviera haciendo nada más lo malo. Y dijo, voy en el 7, y dijo el Señor, borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado, lo mismo que a las bestias, los reptiles y las aves del cielo. Me pesa haberlos hecho. O sea, el Señor dijo, me siento mal de haberlos creado. Imagínense a qué punto el Señor Dios estaba tan decepcionado de la humanidad, decepcionado de las decisiones que tomaban, decepcionado de los pensamientos, decepcionado de sus caminos, que él dijo, mejor voy a deshacer eso que creé, porque los creé con un propósito, los creé con una intención y ellos se desviaron completamente para la maldad. Y entonces el Señor estaba triste, estaba herido y dijo, mejor yo voy a deshacer todo eso. Me pesa, me siento mal haberlos hecho. Pero mire lo que viene en el 8. Pero Noé halló gracia a los ojos del Señor. Noé halló gracia a los ojos del Señor. Y usted sabe lo que pasó, ¿verdad? Usted ya conoce la historia de que Noé, el Señor le advierte y le dice, voy a traer un diluvio sobre toda la tierra, ¿verdad? Toda la tierra, todo lo que vive sobre la tierra por medio de el agua se va a inundar todo, pero tú construye un arca, ¿verdad? El arca de Noé es, yo pienso que una de las cosas más conocidas que hay hasta para los niños, ¿no? Les enseñamos sobre el arca de Noé. Y entonces mire cómo Dios estaba decepcionado, cómo Dios estaba herido, cómo Dios estaba triste. Y él dijo, voy a deshacer a toda la humanidad, pero Noé halló gracia. Hubo algo en Noé que a él le gustó. Y entonces vemos en el versículo siguiente, siguiendo leyendo, en el 8 dice, Noé era un hombre justo. En sus acciones fue perfecto. Perfecto significa que era íntegro, que era intachable, pues siempre anduvo con Dios. O sea que la perfección, en este caso, el que no era intachable, que andaba recto, no venía de él, sino como andaba con Dios. Y todo aquel que anda con Dios, hermanos, Dios empieza a renovar su corazón, Dios empieza a renovar su mente, Dios empieza a hacer algo con la persona que anda con él. Pero mire, esta palabra en la Reina 60 no dice que andaba
que anduvo, sino que dice caminó, ¿sí? Noé caminaba con Dios. Escuche, en un mundo donde todo el mundo era malo, hermanos, Noé caminaba con Dios. Y caminar significa frecuentaba, se juntaba, moraba con Dios. En un mundo donde no tenía nadie más que fuera su ejemplo. En un mundo que no tenía nadie más que lo animara. En un mundo donde todo el mundo hacía lo contrario a lo que Dios le agradaba. Noé andaba con Dios. Eso es impresionante. Aquí vemos la fidelidad impresionante e inquebrantable de un hombre que en medio de no solo su pueblo, su familia, su ciudad, sino del mundo, hermanos, del mundo, era el único que decidió, yo voy a hacer las cosas diferentes, que decidió en su corazón y dijo, todo el mundo está mal, pero yo por eso no voy a estar mal. Que mi vecino está en adulterio no significa que yo voy a hacer lo mismo, que porque están diciendo que es bueno hacer esto, yo sé que a Dios no le agrada, yo no voy a hacer lo mismo. Él en medio de un mundo donde todo el mundo hacía lo malo, él se levanta a serle fiel a Dios. Qué tremendo. Él se levanta a serle fiel a Dios. Y entonces dice que Noé era fiel a Dios porque caminaba con Dios, se juntaba con Dios, buscaba a Dios, adoraba a Dios, mantenía con Dios, hablaba con Dios, le preguntaba muchas cosas a Dios, estaba en un compañerismo con Dios, en una comunión con Dios. Y entonces, cuando el Señor dijo, yo voy a destruir a todos, el Señor miró a Noé y dijo, no, pero es que no puedo tratar a Noé igual. La prédica que yo voy a predicar hoy se llama El Dios que recompensa. El Dios que recompensa. Y mire, quiero que le voy a leer un pasaje en segunda de Crónicas 6:14 y dice así: Jehová Dios de Israel, no hay Dios semejante a ti en el cielo ni en la tierra, que guarda el pacto y tienes misericordia con tus siervos que caminan, otra vez, delante de ti de todo su corazón. O sea que aquí Dios está diciendo que Él tiene un pacto, que Él guarda un pacto y que Él guarda misericordia con los siervos que caminan con Él, con aquellas personas que se interesan en buscarlo, con aquellas personas que se interesan en estar cerca de Él, con aquellas personas que no entienden mucho o no conocen mucho, pero en su corazón dice que de todo corazón caminan con Él. Y entonces mire lo que pasa. Y aquí quiero que todos me pongan atención. Hay un pasaje en Hebreos donde dice que la manera de agradar a Dios es con la fe. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios. O sea que si usted quiere agradar a Dios, ve, a Dios le gusta que usted le crea a Él. Que usted crea que lo que Él dice así es. Que usted crea que Él es fiel y que lo que Él dice lo cumple. Pero entonces mire lo que dice después. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de aquellos que le buscan. Eso está en Hebreos 11, 6 al 7. Él es galardonador de los que le buscan. Entonces, mire lo que dice Dios acá. Si usted me quiere agradar, usted me tiene que creer, ¿verdad? Tener fe. Pero no solo usted nada más acercarse a Él y saber que Él existe, ¿no? Dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, o sea, que crea que Él existe y que Él es galardonador de los que le buscan. ¿Qué significa la palabra galardonador? Que Él le da una recompensa, ¿verdad? Que Él es una persona que le da esta palabra se traduce como salario, pago, compensación o premio. Entonces, mire lo que dice Dios. No solo es creer que yo existo, ¿verdad? Es lo que dice Dios en este pasaje, sino entender y tener la seguridad de que yo recompenso a los que me buscan. Que aquellos
que deciden hacer las cosas bien conmigo de corazón y buscarme a mí, yo no los voy a dejar avergonzados. Yo voy a hacer una diferencia entre ellos, como hizo Dios con Noé. Todas las personas eran dignas en ese momento de que el juicio de Dios viniera sobre ellas. Él estaba pensando erradicar la humanidad entera, pero vio a Noé y lo trató diferente. ¿Por qué? Porque Noé se preocupó por caminar con Dios. Y entonces mire qué interesante que el Señor nos dice, hay algo que necesitamos todos nosotros entender, que Él es el Dios que recompensa, que Él es el Dios que da galardón, que Él es el Dios que cuando lo buscamos, y aquí esto es importante, a Él, ¿verdad? Porque hay muchas personas que están buscando la recompensa o que están buscando el galardón, que son las bendiciones de Dios, o que Dios los ayude en un problema, o que Dios haga algo para su beneficio. Y sabe, el problema de eso es que muchas veces cuando las cosas no van como nosotros queremos, entonces a veces nos alejamos de Dios, ¿verdad? Pero cuando nosotros buscamos es a Dios, a pesar de que pasen cosas que no vayan como nosotros pensamos, nosotros seguimos siendo fieles porque le estamos buscando a Él. Entonces Él no está diciendo que busquemos el galardón, Él no está diciendo que busquemos los premios, sino que los que le buscan a Él automáticamente necesitan saber que Él les va a dar algo. Quiero que piense esto. Quiero que entienda y que entendamos que cuando usted da su tiempo a Dios para orar, para buscar a Dios, para venir a la casa de Dios, para servir a Dios, Él está viendo lo que hacemos. Cuando nosotros en nuestro corazón decidimos buscar a Dios, necesitamos entender que Él está viendo lo que nosotros hacemos y que Él es un Dios que recompensa a las personas que le son fieles, que Él es un Dios que recompensa a aquellos que de corazón quieren hacer las cosas bien con Él. No que sea perfecto, hermano, porque ninguno de nosotros somos perfectos, pero a Él le importa la intención del corazón. ¿Sabe por qué? Porque cuando una persona de corazón quiere hacer las cosas bien con Dios, está dispuesta a hacer las cosas que Dios le pida, pero aquella persona que nada más está interesada en las cosas que Dios puede dar, cuando el Señor le pide algo, ahí mismo dice no, ¿verdad? Entonces, mire lo que pasa. El Señor, hermanos, siempre tiene una paga, una compensación para aquellas personas que creen en Él y que le buscan. Y sabe, a veces yo veo que las personas están teniendo problemas, yo veo que las personas están teniendo necesidades, yo veo que las personas están deseando que haya una transformación, un cambio en su vida y se acercan esperando que Dios haga ese cambio. Pero a muchas de ellas yo les he dicho, ¿por qué no buscas a Dios? Y automáticamente, mire, para que usted me entienda, quiero que usted comprenda esto, la recompensa que Dios da, todas esas bendiciones, toda esa transformación, todas esas cosas hermosas que Dios da, es la recompensa para aquellos que le aman a Él. Es la recompensa para aquellos que le buscan de corazón. O sea, no quiere decir que usted se acerca a buscar la recompensa y usted lo va a encontrar. No, es cuando usted de corazón quiere estar con Él. Esa es la paga. Por eso lo mejor que nosotros podemos hacer, hermanos, es enamorarnos de Dios, es tener pasión por Dios, es buscar a Dios, sabiendo que cuando nosotros hacemos algo para Dios, Él nos va a defender y se va a encargar de las consecuencias que eso puede traer. Porque déjeme decirle que muchas veces buscar a Dios va a traer ciertas consecuencias, ¿verdad? Gente puede ser que se ponga en nuestra contra, problemas difíciles van a suceder, luchas espirituales van a venir, pero a veces, hermanos, incluso personas que tienen que dejar trabajos, que tienen que dejar lugares de vivir, que tienen que dejar cierto tipo de amistades, se asustan y dicen, no, pero yo cómo voy a pagar mis biles, yo cómo voy a estar sola o cómo voy a estar solo, pero sabe, deje que Dios se encargue de las consecuencias de usted obedecerle a Él.
Deje que Dios se encargue de todo, porque Él es que un Dios que no lo deja a usted abandonado, un Dios que no lo va a dejar en el camino. Si usted toma una decisión por obedecerle, Dios no lo va a dejar allá, pues que se la arregle ella o que se la arregle él a ver cómo va a ser. No, no, no. Dios se encarga de arreglar todo. Asimismo, como ya sabemos la historia de Abraham, usted sabe que Abraham sale de su tierra y de su parentela porque Dios le dice a Abraham que salga, y Abraham no sabe ni a dónde va, no sabe ni dónde va a vivir, no sabe ni cómo se va a sostener él y su familia, pero él creía que ese Dios que él se había acercado era un Dios que no lo iba a dejar botado, que no lo iba a dejar atrás, que no lo iba a dejar abandonado en el camino, que no lo iba a dejar para que se resolviera solo, sino que era un Dios que lo iba a acompañar, que iba a ir con él como poderoso gigante, que iba a abrir puertas que estaban cerradas, que es un Dios fiel, que es un Dios inmutable. Venga, le digo yo a usted, llevo 15 años, 16 años sirviendo al Señor y nunca me ha dejado, nunca ni un minuto me ha dejado. En las decisiones más difíciles, en el momento más adverso, en la enfermedad, en la escasez, en los tiempos de dolor, Él siempre ha estado ahí para levantarme, para ayudarme. Y eso es lo que quiero yo comunicar hoy, que fue la palabra que Dios me dio. ¿Por qué tenemos miedo, hermanos? ¿Por qué tenemos miedo de hacer lo que Dios nos dice si nuestro Dios no cambia? Él es un Dios de pacto, que hizo un pacto con nosotros y que Él dijo que iba a estar con nosotros hasta el fin. Y mire, dice Él, yo soy un Dios que galardona a los que le buscan. O sea, y dice, ustedes tienen que saber que yo galardono. Y mire lo que dice en el versículo, en Lucas 18:28, cuando Pedro le dice, maestro, pero nosotros hemos dejado todo por ti. Y dice, hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y el Señor Jesús le dice, de cierto les digo, que no hay nadie que haya dejado casa, eso significa posesiones, cosas materiales, trabajos, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero, la vida eterna. Mire, ese es el Dios que recompensa. Él está diciendo, cuando dice dejar madre, padre, ¿verdad? Mujer, no significa que usted ya no les va a hablar y que usted los va a repudiar, porque eso no tendría sentido, porque la Biblia dice que aquel que es un buen cristiano se ocupa de su familia, ¿verdad? Los honra, los ama, sino que aquí lo que el Señor está diciendo es cuando usted pone en primer lugar a Dios, cuando usted deja trabajo, posesiones y pone en primer lugar a Dios, cuando ese trabajo y esas posesiones son un obstáculo para seguir la voluntad de Dios. Igual con el esposo, la esposa, el padre, la madre, no es que usted ya no le va a hablar, sino que cuando viene un obstáculo para algo, la voluntad de Dios o hacer algo del reino de Dios, ahí es donde usted pone en primer lugar. Como por ejemplo, ¿verdad? Muchas veces hay un día de iglesia, un día de servicio, un momento donde el Señor ya nos ha puesto en el corazón ir y de repente el esposo, por ejemplo, se para y dice, no, ¿por qué mejor no nos vamos a la playa? Los niños hace rato no van a la playa, ¿verdad? Para que pasemos un tiempo juntos. El día de la iglesia es que quiere hacer eso. Entonces, vea, no significa que usted ya no le va a hablar a su esposo, que usted ya se va a divorciar. No, no, no. Significa que usted le va a decir, mire, podemos ir a la playa después del servicio. Más bien, vámonos al servicio listos y después de ahí nos vamos a la playa. ¿Eso qué es? Poner a Dios en primer lugar. Y entonces, ¿qué es lo que le está diciendo Pedro? Nosotros dejamos todo. Y usted sabe que Pedro era casado, no fue que Pedro se divorció, sino que él estaba diciendo, yo por seguirte tuve que decirle a mi esposa que había prioridades en el reino de Dios que yo tenía que hacer. Y después de esas prioridades, entonces ya hacíamos las otras cosas que van en segundo lugar. Y sabe, yo quiero decirle algo, que el Dios que recompensa, cuando usted lo pone a Él en primer lugar, Él bendice su matrimonio.
Él bendice sus hijos, Él bendice su casa. Es impresionante cómo hay personas que a sus hijos no quieren venir a la iglesia porque sus hijos no quieren venir y también no los traen a la iglesia. Y después, cuando vemos que los hijos están en problemas, nos sentimos mal. Claro, somos madres, nos sentimos angustiadas, pero no nos damos cuenta que cuando nosotros ponemos a Dios en primer lugar y los traemos a la iglesia y nosotros de todas maneras venimos a la iglesia, aunque se levanten cosas en la casa, vea, ese Dios trabaja con esos hijos. Ese Dios trabaja con el esposo, ese Dios trabaja con los padres, trabaja con los hermanos, trabaja con los familiares. ¿Por qué? Porque entonces le dijo Jesús, quiero que sepas, y esto se lo dice a todos los discípulos, o sea, nos incluye, que no hay nadie que haya dejado todas estas cosas por el reino de Dios que no vaya a recibir mucho más en este tiempo y en el tiempo venidero, o sea, en la eternidad, cuando nos vayamos de esta tierra, la vida eterna. Mire qué tremendo. O sea que lo que le estaba diciendo Jesús a Pedro es, no te preocupes porque cada esfuerzo que tú has hecho yo lo tengo en cuenta. Cada esfuerzo, hermanos, porque hay momentos, ¿sabe? Que hay que hacer esfuerzos. Hay momentos donde nos gozamos, ¿verdad? Y tenemos el ánimo de hacer las cosas para Dios. Tenemos el ánimo de congregarnos, tenemos el ánimo de servir. Pero hay momentos donde nuestras emociones no están muy animadas, ¿verdad? Sino que al contrario, nos sentimos mal, nos sentimos aburridos, tristes, deprimidos, muchas veces desanimados, ¿sabe? Pero cuando nos sentimos así, a veces cuesta, es un sacrificio, pero el Señor dice, yo tengo en cuenta todo sacrificio que ustedes hacen. Yo tengo en cuenta todo esfuerzo que ustedes hacen. Yo tengo en cuenta, Pedro, le dijo Jesús, que tú dejaste muchas cosas por mí, cosas que tenías que hacer, cosas que deseabas hacer, cosas que te agradaban hacer tal vez un domingo, pero tú decidiste poner el reino primero. Y entonces dice, no te preocupes que vas a tener mucho más. Mucho más. Y sabe, este pasaje de Hebreos se conecta en el versículo 24 cuando dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Mire qué tremendo. Moisés estaba consciente que Dios galardona. Moisés estaba consciente que Dios es un Dios de recompensa, a tal punto que dice que él rehusó seguir siendo príncipe de los egipcios. Y en el tiempo de Moisés, hermanos, ser príncipe en el palacio del faraón no era cualquier cosa, porque Egipto era la nación más poderosa que había en su tiempo. Entonces vivir en ese palacio, imagínese, como el hijo de la hija del faraón, eso era vivir en una opulencia, ¿verdad? Vivir en una riqueza tremenda, con todos los deseos, y dice los deleites temporales del pecado. Él hacía lo que él quería, él ahí antes le servían, él no tenía que hacer nada que le disgustara, él dormía hasta la hora que quería, comía lo que quería, hacía las actividades que quería, pero entonces dice que él renuncia a todo eso, ¿verdad? Suena locura, que él renuncia a todo eso, y Hebreos nos dice ¿por qué? Porque tenía su mirada puesta en el galardón. Se dio cuenta que lo que Dios le podía dar era más grande, que eso tan para el mundo tan extraordinario, que mucha gente lo quisiera tener, ¿verdad? Tan exuberante. Él tenía la mirada en el galardón. Y entonces dice que renuncia a los deleites temporales del pecado porque sabía que Dios era un Dios que premiaba, era un Dios que galardonaba. Entonces, mire lo que yo le voy a decir aquí a usted. Aun cuando nosotros renunciamos a los deleites temporales del pecado, Dios tiene un galardón para nosotros. Porque hay cosas, hermanos míos, que es difícil dejar. Hay cosas que es difícil voltear atrás,
¿verdad? Y verlas y uno querer regresarse, pero uno dice, no, por Dios no lo voy a hacer. Hay momentos en la vida donde es doloroso dejar ciertas cosas, pero Moisés decía, no, yo voy caminando sabiendo que Dios tiene algo más grande para mí. Y mire todas las cosas que Dios hizo por la mano de Moisés. Moisés vio la gloria de Dios como ninguna otra persona la ha visto. Moisés vio las plagas. Moisés vio cómo Dios, por medio de su mano, de la vara que Dios le había entregado al mismo, el mar rojo, usted imagínese un mar, cómo se abre en dos. Él vio la gloria de Dios, cómo Dios sostenía esa multitud de israelitas en un desierto, pero no con eso él subía al monte, hermanos, y le decía, Señor, déjame ver tu gloria. Y le dice, nadie nunca ha visto mi gloria, pero le dice, dejaré que veas mis espaldas. Hermanos, él era un buscador de Dios que vio una gloria tan tremenda que se dio cuenta que eso que él vivía en el palacio del faraón era muy poco para lo que Dios le ofrecía, para la gloria de Dios, para marcar la historia, para cumplir su propósito. Y mire, le voy a decir algo bien importante que quiero que se le quede en su corazón. Usted tiene un propósito que Dios escribió desde antes de la fundación del mundo sobre su vida. Y no hay nada más importante para usted, aunque usted no lo sepa, que ese propósito. ¿Por qué? Porque ese propósito es la intención por la cual usted camina en esta tierra. Ese propósito es la intención por la cual usted vive en esta generación. Ese propósito es la razón por la que Dios a usted lo creó y lo mandó a este lugar. Pero sabe, como usted fue hecho para ese propósito, cuando usted hace otra cosa que no es ese propósito, usted se frustra. Usted se aburre. Por eso es que hay muchas personas que no sienten alegría en la vida, no sienten emoción de lo que viene en sus vidas, no sienten esa sed de vivir, sino que están esperando a qué hora se acaba el día para mejor acostarse a dormir. Viven sin esperanza, viven sin una alegría que no venga, que no provenga de cosas externas. La alegría en el corazón no está. ¿Sabe por qué? Porque cuando estamos en algo más que no es el propósito por el cual Dios nos creó, entonces, hermanos míos, es ahí donde nosotros nos empezamos a sentir mal. Y entonces Moisés entendió algo, que él podía estar como un príncipe consentido, con la mejor ropa, con la mejor comida, con los mejores carros, con la mejor honra de los hombres, pero de él sentía que dentro de él había sido creado para ser un libertador, que dentro de él había un propósito más grande, que sencillamente levantarse cada mañana, hacer ciertas actividades y dormirse en la noche. Él sabía que él tenía un propósito, que tenía un valor eterno, que tenía algo más grande que sencillamente vivir en la opulencia o vivir en cosas plásticas o vivir en cosas artificiales. Él decía, yo siento que hay algo más grande, y por eso dice que él decide irse, hermanos, a él en sus propias manos tratar de hacer el propósito, y ahí le sale mal, ¿verdad? Y se va al desierto. Pero entonces dice la Biblia que él decide dejar eso porque estaba persiguiendo su propósito. Entonces yo quiero decirte a ti que estás acá, porque yo sé que a veces pensamos, no, pero ese era Moisés. Pero sabe, Dios ha puesto que todos nosotros, antes de la fundación del mundo, el Señor ya puso una voluntad, un propósito en cada uno de nosotros. Y mire lo que dice Lucas 6:22 para pasar al siguiente punto. ¿Qué bendiciones les esperan cuando la gente los odie? Uy, eso está tremendo, ¿verdad? Y los excluya, cuando se burlen de ustedes y los maldigan como si fueran gente maligna, porque siguen al Hijo del Hombre. Cuando les suceda eso, pónganse contentos, salten de alegría, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerden que los antepasados de ellos trataron a los antiguos profetas de la misma manera. Mire, hasta nos está diciendo que cuando nos maltratan, cuando se burlan de nosotros, cuando tenemos momentos difíciles por seguir a Cristo, dice que hay una recompensa también.
que hay una recompensa en el cielo, que cuando la gente hace algo en contra de nosotros, entonces ese Dios también nos recompensa. Y mire lo que dice en Lucas 6:35, amen pues a sus enemigos, hagan el bien y presten no esperando de ello nada. Y la recompensa y su recompensa será grande. Y serán hijos del Altísimo, porque Él es benigno con los ingratos y los malos. Vea que está diciendo acá, que cuando usted no paga mal por mal, que cuando alguien le hace algo malo, que cuando usted está sufriendo porque le han herido, porque cuando usted está sufriendo porque alguien ha hablado mal de usted, o porque alguien se ha puesto en su contra, o porque alguien ha hecho cosas en contra suya y a usted eso le ha lastimado mucho, el Señor dice, salten de alegría porque tienen una recompensa por eso. Quiero que entendamos, hermanos, que todo lo que nosotros pasamos difícil en las cosas de Dios, el Señor nos está diciendo, no se preocupe, yo les voy a recompensar por eso. Yo les voy a recompensar por cada lágrima. Yo les voy a recompensar por cada mal momento. Yo les voy a recompensar cuando hablen mal de ustedes. Yo les voy a recompensar cuando les critiquen. Yo les voy a recompensar cuando usted decida perdonar, cuando usted pase por injusticias. El Señor nos está diciendo aquí que cuando nosotros no pagamos mal por mal, sino que hacemos bien, oramos por nuestros enemigos, por aquellos que nos persiguen, cuando decidimos perdonar, Él dice, hay una recompensa. Hay una recompensa para todos esos momentos difíciles. Hay una recompensa para todas las personas que decidan en su corazón dejar ir la ofensa, dejar ir las heridas, dejar que el Señor les sane. El Señor dice, hay una recompensa. También hay una recompensa cuando usted sirve a Dios, hermanos. También hay una recompensa. La otra cosa que Dios recompensa es cuando usted le sirve a Dios. Mire lo que dice en Mateo 10:42. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeños un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto les digo que no perderá su recompensa. Mire lo que está diciendo, cuando usted le da, así sea un vaso de agua a un discípulo, o sea, a otro cristiano, dice, le digo que esa persona no va a perder su recompensa. Y dice, y cualquiera que les dé a ustedes un vaso de agua en mi nombre, porque son de Cristo, de cierto les digo que no perderá su recompensa. Entonces, mire lo que nos está diciendo el Señor acá. Cuando alguien nos sirve a nosotros, esa persona recibe recompensa. Y cuando nosotros servimos a otros, esa persona no va a perder su recompensa. ¿Qué nos está hablando aquí? Del servicio, hermanos. Que cuando usted sirve a Dios, Dios le va a recompensar. Cuando usted sirve a Dios, cuando usted sirve a las otras personas en la casa de Dios, cuando usted sirve para que el reino de Dios avance, Dios dice, hay una recompensa. Todos aquellos que están aquí en la alabanza, sepan que hay una recompensa. Todas las hermanas que limpian esta casa, sepan que hay una recompensa. Los que trabajan en el Miria, sepan que hay una recompensa. Aquellos que ayudan con los alimentos cuando se necesita algo de comer, sepan que hay una recompensa. Aquellos que hablan de Cristo en la calle, sepan que hay una recompensa. Aquellos que ayudan con los niños, que dan clase a los niños, sepan que hay una recompensa. Aquellos que se preparan en el discipulado para ser mejores líderes, sepan que hay una recompensa. Cuando usted trabaja para Dios, cuando usted sirve a otro cristiano, cuando usted sirve en la obra de Dios, hay una recompensa. Hay algo que Dios está guardando. Cuando usted levanta un papel en la casa de Dios, Dios no se olvida de eso. Cuando usted lava los baños, Dios no se olvida de eso. Dios no se olvida de esas cosas, hermano mío. Dios está pendiente de lo que usted hace. ¿Sabe? Yo le digo, en estos días estaba yo meditando en algo, hermanos, de que yo en los primeros 4 años de que empecé mi caminar con Cristo, yo lavaba los baños de la iglesia. Y siempre, hermanos, todas las semanas yo lavaba sola los baños de la iglesia. Y sabe, yo le voy a decir, yo era una persona que no crea que yo hacía mucho oficio, pero yo lavaba los baños de la iglesia sabiendo que Dios me estaba viendo.
Y había momentos donde se me complicaba la cosa, donde para mí era difícil, donde yo no me sentía con ganas de hacerlo, pero yo veía que nadie más quería hacerlo. Yo veía que nadie más, las otras hermanas no querían hacerlo. Y entonces yo decía, no, yo lo voy a hacer. Y yo siempre estaba lavando los baños de la iglesia. Hermanos, y parecía que nadie estaba pendiente de que yo lavara los baños porque yo iba cuando nadie iba. Obviamente no había servicio, no había nada. Nadie se daba cuenta que yo lavaba los baños de la iglesia. Yo iba con mis cositas y siempre sola. Por 4 años, hermanos, estuve yo lavando los baños de la iglesia. ¿Y sabe qué pasa? A veces uno lo ve como algo pequeño, como algo insignificante, como algo que nadie se está fijando, pero Dios está viendo. Y yo le voy a decir algo importante. Hay gente que quiere la unción sin hacer nada para Dios. Hay gente que quiere que Dios lo use sin hacer nada para Dios. Pero ¿sabe cuál es el secreto de la unción, hermanos? Usted sírvale a Dios cuando nadie lo está viendo. Usted cuando alguien tenga una necesidad, usted sírvale a Dios. Cuando hay una necesidad en la iglesia, usted sírvale a Dios. ¿Sabe? Hay un pasaje bien tremendo en las Escrituras donde el Señor, hermanos, llegan a la Santa Cena, la última cena antes de ser crucificado, ¿verdad? Y en ese tiempo, usted yo sé que conoce este pasaje, se usaba que los siervos más bajos de rango eran los que lavaban los pies de todos los visitantes. Y entonces todos se sientan a la mesa y nadie quería lavar los pies porque les parecía muy deshonroso, porque les parecía que eso no tenía algo de alcurnia, ¿no? Que la gente fuera a verlo como un gran líder. Incluso antes de eso se estaban peleando a ver cuál de ellos era el mayor que ellos, y que Jesús los reprende, ¿verdad? Y entonces están todos ahí mirando, está Pedro, está Juan y todos, está Judas, y dice, no, yo no voy a lavar los pies de esto. Y entonces pasa la escena más escandalosa, hermanos, que puede haber en la historia de la tierra. Aquel, el alfa o la omega, el que estuvo en el día de la creación, el que estuvo diciendo sea la luz y la luz se hizo, el creador del sol, del universo, aquel que es el todopoderoso, que los cielos de los cielos no lo pueden contener, que está en un trono de gloria, viene, se quita su túnica, se amarra una toalla, agarra una tinaja de agua y se arrodilla y les lava los pies. Y Pedro tuvo la reacción que hubiera tenido yo, hermanos. Ni loco voy a dejar que me laves los pies. Y entonces mire lo que pasa. Pedro, antes, Jesús le había preguntado, ¿quiénes ustedes creen que soy yo? Y él dice, tú eres el Hijo de Dios. Eres el Hijo del Dios viviente. O sea, él sabía que él era el Mesías, que él era el Dios encarnado. Por eso es que Pedro se escandaliza y dice, no, yo no voy a permitir que tú me laves los pies a mí, porque era una locura, hermanos, que ese Dios glorioso, vestido en majestad, de poder, que se despojó para venir en carne para salvarnos, viniera a lavar los pies de su creación, que no le damos ni al mugre de la uña de sus pies. Quiero que entienda esto. Y entonces Jesús le dice, ¿vieron lo que yo hice por ustedes? Ustedes me llaman Señor, o sea, el Señor de toda la tierra, y sí lo soy. Pero en este día les he enseñado algo. Vayan ustedes y hagan lo mismo. Les enseña humildad, hermanos. Pero sabe, hay gente que lo toma literal, ¿verdad? No, ven y yo te lavo los pies, ¿no? Ven y yo literalmente. Pero ese pasaje, respeto a los que hacen eso y está bien, el Señor se los ha revelado de esa manera, no los critico, pero ese pasaje tiene mucho más allá de eso. Tiene una enseñanza más profunda. Si yo soy el más importante que existe y estoy dispuesto a servir a otros, ¿por qué ustedes no? Y te deja con la boca, hermanos, yo he llorado con ese pasaje y yo le he dicho al Señor, yo creo que yo me hubiera puesto peor que Pedro, me hubiera puesto a llorar, hubiera dicho no, pero el Señor quería dejar, hermanos, algo en la historia que nos marcara de tal manera para enseñarnos que la humildad no significa
que seamos menos que otros. Porque eso es lo que el mundo cree, que el que lava los baños es menos que el predicador, que el que está en los alimentos es menos que el profeta. Sí, que aquel que está haciendo un servicio con los niños es menos que aquel que evangelista que llena multitudes. Y el Señor nos estaba enseñando algo bien grande y les dice, todo aquel que quiera ser grande entre ustedes, le dice, sirva a los demás. Ustedes han leído ese pasaje, ¿verdad? No lo traje porque me estaba viniendo ahorita. Le dice, todo aquel que quiera ser grande entre ustedes, sirva a los demás. ¿Qué estaba hablando? De la grandeza del servicio. De la grandeza del servicio. Y entonces miren lo que pasa. Luego, Él no solo lava los pies, sino que toma el lugar de nosotros en una cruz para ser avergonzado públicamente, para ser maldecido, porque la Biblia decía, maldito todo aquel que muera en un madero, para ser escupido, para ser golpeado, para ser vituperado, para ser rechazado, para ser avergonzado públicamente de la manera más vil, para tomar tu lugar y para tomar mi lugar. Pero entonces luego, no todo queda en ese viernes, sino que al tercer día viene la recompensa. Al tercer día, hermanos, el Espíritu Santo con poder lo levanta de entre los muertos. El Espíritu Santo con poder lo saca de esa tumba y Él con un cuerpo glorificado ya no está como una oveja sufriente, sino ahora está como un león. El león de la tribu de Judá, que dice la Biblia que va a venir con vara de hierro y vara de autoridad a regir a las naciones, y que toda rodilla se doblará delante de Él y toda lengua confesará que Él es el Señor de toda la tierra. Y dice la Biblia que Dios el Padre le dio un nombre sobre todo nombre que se nombra en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, para que todo el mundo le adore, para que todo el mundo le reconozca, para que todo el mundo se incline delante de Él, porque se humilló hasta lo sumo, dice la Biblia. ¿Qué es? Decidió servir a otros, decidió servir por la causa de Dios, decidió dar su vida para que el reino de Dios avance. ¿Qué significa eso? Decidió dar su vida en una cruz para que tú y yo tengamos salvación. Y yo sé que a veces la gente no relaciona, pero déjeme le digo algo, cuando usted ofrenda algo en este lugar, cuando usted viene los sábados a la oración, cuando usted está sirviendo en el Miria, cuando usted está sirviendo en la alabanza, cuando usted está haciendo cualquier cosa en esta casa, usted está haciendo algo para que almas como usted y como yo conozcan la verdad de Cristo, para que salgan de las tinieblas a la luz admirable, para que tengan un nuevo comienzo, para que ellos puedan conocer a Cristo y sus vidas sean restauradas. Y eso fue lo que hizo en mayor escala aún Jesús por todos nosotros. Y entonces, ¿qué es lo que dice el Señor? Vayan y hagan lo mismo. ¿Qué es lo que los detiene? ¿Qué va a decir la gente? Ese es el mal de mi país, hermanos. El Señor me ha tenido que liberar por años de eso, años. No fue de un momento a otro, porque eso estaba tan inculcado en mí. Ay, ¿qué va a decir la gente? ¿Qué va a pensar la gente? Ay, no van a decir que entonces yo, qué vergüenza, ¿verdad? Yo no puedo salir vestida así. Cuando mi esposo me conoció, hermanos, yo hasta para ir a la tienda, al H-E-B, salía maquillada. Yo creo que mi esposo se acuerda, ahora salía bien vestida, ¿no? Y si me encuentro algún vecino, ¿qué van a decir? ¿Verdad? Yo no, mire, hermanos, yo ni loca salía sin maquillaje a la esquina, ni loca. Yo siempre, no, yo tenía que estar maquillada. Y si me encuentro a alguien, ahora, hermanos, los que me ven al ensayo aquí de la alabanza, a veces ven que yo vengo sin ningún tipo de maquillaje y salgo así a la tienda como sea, porque hubieron muchos años donde el Señor tuvo que liberarme de eso, porque empecé a entender que mi recompensa viene de Dios y no de la gente. Y entonces Él empieza, Jesús, con todos esos fariseos que les gustaba, dice que les gustaba hacer buenas obras para que la gente los aplaudiera, ¿verdad? Les gustaba orar en las esquinas para que la gente dijera, mira, qué espiritual es. Y les gustaba poner cosas en el Facebook, ¿verdad? Para que la gente dijera, no, mire, sí está metido con Dios. Pero entonces Jesús dijo, tú no hagas así. Tú cierra la puerta
donde nadie te ve, y ahí te está esperando tu Padre, y tú ahí métete con Dios y métete a orar, y tu Padre que te ve en lo secreto, esa es la clave, te recompensará en público. El problema es que andamos afanados por ser recompensados en público, que la gente diga que soy espiritual, que la gente diga que Dios me usa, que la gente diga que soy líder, que la gente diga que tengo una posición, que la gente me honre, que la gente me acepte, que la gente diga cosas buenas de mí. Y el Señor dice, ya tienen su recompensa. Está bien, la gente va a ver eso y va a hacer algo por ti. Van a hablar bien de ti. Cuando te pones una máscara, ¿sabes? A la gente le gustan las máscaras. Y la gente va a decir, ay, sí, mira qué agradable es, aunque la persona sea una amargada en lo secreto. Aunque sea muy amable en las cosas sociables, pero en lo secreto es una persona amargada que maltrata a su esposo, a su esposa, a sus hijos. Y entonces, ¿sabe qué dice el Señor? Tú no te preocupes tanto por agradar a la gente, sino que agrádame a mí cuando nadie te ve, y entonces yo mismo me voy a encargar que la gente te vea como una persona realmente de Dios. Y estamos a veces al contrario, ¿verdad? Bien preocupados, hermanos. ¿Por qué va a decir la gente? Y por eso muchas personas no quieren ser flexibles, ni dar su brazo a torcer, ni hacer cosas que para ellos son deshonrosas, ¿verdad? Sino que siempre andan muy pendientes. Pero sabe, el Señor viene con estas enseñanzas a decir, cuando tú sirves a otros y cuando tú haces las cosas sin esperar hacerlo por la gente, sino por mí, o sea, cuando nadie te ve, yo te voy a recompensar en público. Él es un Dios que recompensa al que se humilla, hermanos. Él es un Dios que recompensa al que sirve. Él es un Dios que está pendiente de lo que nosotros hacemos a puerta cerrada, cuando nadie nos ve. Y por eso es que a veces nos impactamos, ¿verdad? Porque hay gente que lleva menos tiempo en las cosas de Dios y vemos que la gracia de Dios está bien fuerte sobre ellos. Y decimos, pero ¿qué pasa si a nuestro ver no tienen mucha espiritualidad? Pero son personas que cuando nadie los ve, están haciendo su esfuerzo por agradar a Dios. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero decirte a ti en este día? Y ya voy a terminar. De que todo lo que tú haces por Dios, el Señor lo está viendo. El Señor te está recompensando. Y nosotros, hermanos, necesitamos entender que Jesús deja ese pasaje ahí y dice, aprendan de mí. Ustedes han escuchado, ¿verdad? Que soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para su alma. Aquella persona que sirve a Dios va a encontrar la paz. No ahí mismo, pero Dios va a empezar a orar en su casa. Dios va a empezar a orar en sus situaciones. Dios va a empezar a obrar en su corazón. Dios va a empezar a hacer una obra. Y si la persona tiene un corazón realmente dispuesto a dejar que Dios le moldee, la recompensa es que hallarán paz para su alma. Pero él dijo, la paz que yo les doy no es como el mundo las da. Sí, porque a veces pensamos que hallar paz significa que no van a haber problemas. A veces ahí mismo pensamos que no va a haber tiempos donde haya una enfermedad, donde haya un percance, un problema con los hijos o un problema en el trabajo. Pensamos que esa es la paz, pero Jesús dijo, yo vengo a traerles una paz que el mundo no les puede dar. ¿Y cuál es la paz que da el mundo? Que está condicionada a lo que vivimos, ¿no? Y todo por la misericordia de Dios, hermanos, hay temporadas de paz en la vida de todo el mundo, los buenos y los malos, los que están en Cristo y los que no están en Cristo, porque imagínense, siempre de problema en problema, ¿cómo terminaríamos, verdad? Pero hay temporadas de paz, ¿no? Cuando las cosas están bien en el trabajo, en la casa, o sea, hay temporadas donde estamos rutinariamente y todo está en paz. Pero cuando pasa algo que nos hace sentir mal, un diagnóstico que no esperábamos, una llamada que no esperábamos, leímos algo, un texto que nos cambió la vida, ¿sí? Una conversación que nos marca para siempre, una noticia que nos duele y nos hiere en el alma tan profundo.
que quita de un momento automáticamente la paz. Pero Jesús dice, al que es manso y humilde, yo le doy algo más. Una paz que el mundo no da. O sea, que no está sujeta a las circunstancias que vivimos, sino que dice, sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que no entiendes, no te explicas, no se sabe cómo es, pero a pesar de que la mujer perdió su casa, perdió sus hijos, a pesar de que el hombre perdió todos sus hijos, como Job, ¿verdad? Perdió todas sus posesiones, estaba enfermo. Él decía, Jehová dio, Jehová quitó, bienaventurado sea el nombre del Señor. La esposa le decía, mejor maldice a Dios y muérete. Y él decía, no, yo sé que mi Redentor vive y que aún del polvo me va a levantar. O sea, él tenía algo que nadie se podía explicar. Aún los amigos no se podían explicar por qué él, aunque la estaba pasando mal, aunque estaba sufriendo, había algo dentro de él que le decía, así te mueras y te hagas polvo. De ahí el Señor es tan poderoso que puede levantar todas esas partículas de polvo y te pueden levantar completico. Eres algo sobrenatural y eso es lo que pasa para aquella persona que es manso y que es humilde, hermanos. Sobrenaturalmente viene a ti una convicción, Dios va a estar conmigo. En este sufrimiento Dios va a estar conmigo, Dios va a sacar algo de aquí, Dios me va a fortalecer, Dios me va a proveer, Dios me va a sustentar, Dios no me va a dejar. Pero sabe, todo eso viene cuando nosotros nos humillamos delante de Dios. Él trae esa paz que tanto necesitamos. Entonces quiero invitarles en este día, hermanos queridos, a que dejemos a un lado todos esos pensamientos que a veces el mundo nos trae, como, cuando están sirviendo a Dios están perdiendo el tiempo. ¿Para qué tanta iglesia? ¿Verdad? Dicen, ¿para qué tanta iglesia? ¿Para qué van tanto a la iglesia? ¿Para qué tanta oración? ¿Qué hace tanto en la oración? ¿Qué hace tanto ahí sirviendo? ¿Que sirven de una cosa? ¿Que sirven de otra? Mejor pónganse a trabajar, ¿no? ¿Qué hacen dando su diezmo, sus ofrendas? ¿Qué hacen ahí perdiendo el tiempo? Ese es el pensamiento del mundo. Pero Dios dice, Jesucristo dice, que todo aquel que en lo secreto agrada al Padre, Él lo recompensa en público. Servimos a un Dios que nos galardona, servimos a un Dios que ve cada oración, servimos a un Dios que ve cada ayuno, servimos a un Dios que ve cada esfuerzo, servimos a un Dios que ve cada servicio, a un Dios que no se queda con nada de lo que hacemos, sino que Él siempre trae lo que nosotros necesitamos a nuestra vida y cada vez nos da más. Él sabe el problema que estás pasando, Él sabe la necesidad que hay en tu familia, Él sabe el corazón duro de esa persona que tú amas y que quieres que vaya a Cristo, Él sabe el problema que hay con tus hijos, Él sabe la enfermedad, la aflicción en el cuerpo que traes, Él sabe la depresión, Él sabe la angustia. Y el Señor dice, cuando vengan a mí y cuando busquen mi rostro, cuando mi pueblo se humilla, hay algo poderoso que pasa en los cielos. Yo desciendo y sano la tierra, sano las enfermedades, sano toda atadura. La gente que está encadenada en el nombre de Jesús, se rompen las cadenas. Aquel que le decían un diagnóstico, no es posible que la ciencia te sane, viene Él con poder y trae sanidad y trae libertad y trae algo glorioso donde no había paz, donde solo había contienda, donde solo habían peleas. En un momento a otro, cuando buscas a Dios, Él viene y sana tu matrimonio, Él viene y sana tu casa, Él viene y sana tu vida. Servimos a un Dios que ve lo que hacemos por Él, que ve el que está llorando en las noches en su almohada, diciendo, Dios, ayúdame. Aquel que saca adelante a tus hijos, aquel que te provee cuando estás en necesidad, aquel que no te deja en angustia, aquel que no te deja en aflicción, es el Dios que recompensa, nuestro Dios bueno y poderoso, que derrama misericordia a aquellos que caminan con Él, aquellos que le buscan con un corazón humilde, aquellos que
vienen y le dicen, Señor, ayúdame, ayúdame con ese hijo rebelde. El Señor es experto de sacar a gente de las drogas. Él es experto en sanar a aquellos que se dijeron, no es posible sanar. Él da alegría a aquel que está con espíritu enlutado, a aquel que está triste. Él le da óleo de gozo. Nuestro Dios agarra las ruinas de lo que el diablo hizo con nosotros y lo usa con poder. Cuando alguien le busca y ahí donde te dijeron abatida, donde te dijeron estéril, Él dice vive y lleva fruto y mi nombre sea glorificado y te usa para salvar almas. Nuestro Dios es un Dios de poder que pone su poder a todos los que le buscan. A los que le buscan, levanten sus manos, pongámonos de pie. Todo aquel que le busca necesita comprender que ese Dios que está en los cielos, que un día vino y se dio por nosotros, está a la diestra del glorioso Padre. Y Él está aquí. Él está aquí para romper cadenas. Él está aquí para deshacer yugos de maldad. Él está aquí para darle fuerzas al cansado. El que le busca recibe fuerzas nuevas en el nombre de Jesús. Los jóvenes corren y se cansan, pero los que esperan en Jehová, aquel que busca a Jehová, aquel que está deleitado en la presencia de Jehová, recibe fuerzas nuevas, fuerzas para seguir, fuerzas para no renunciar, fuerzas para perseverar en medio de la aflicción, en medio del problema. Él da fuerzas. Levanta tus manos. El Señor va a dar fuerzas renovadas. Él va a dar aceite nuevo, aceite. Señor, despiértanos para que te busquemos. Que seamos una iglesia que te busca. Que seamos una iglesia apasionada por ti. Que seamos una iglesia que busca tu rostro de día y de noche. El salmista David dijo, tú me has dicho que busque tu rostro y tu rostro buscaré, mi Rey de gloria, porque yo sé que en tu presencia hay plenitud de gozo. Tú me puedes dar todo lo que yo necesito. Si me das poquito monitor, por favor. Tú me puedes dar todo lo que yo necesito. En ti todas mis necesidades están suplidas. En ti yo tengo lo que necesito. Por eso me inclino a buscarte hoy. Búsquele hoy. Búscale hoy. Véngase adelante para buscarle a Él. Vamos a buscarle a Él. Que este sea un tiempo para buscarle a Él. Venga a buscarle a Él, a buscarle a Él. Mi Señor, tu misericordia es la que nos ha sostenido hasta aquí. Señor, han querido venir en nuestra contra, pero tú has desbaratado ejércitos delante de nosotros. Él es el Dios que desbarata ejércitos. Él es el Dios que abre camino donde no lo hay. Él es el Dios que corta toda maldición. Él es el Dios que corta todo lo que el enemigo ha lanzado sobre ti. Todo diseño que el diablo ha tenido en tu contra. Él es el Dios que lo deshace mientras le buscas. Él es el Dios que hace cosas grandes. Él es el Dios que hace cosas poderosas. Señor, te adoramos. Te adoramos en esta mañana. Venimos a buscarte, a humillarnos delante de tu rostro. Delante tuyo nos humillamos, Señor. Ven con tu poder. Ven con tu poder. Ven con tu poder. Él te sacó. Él te sacó de las tinieblas. Él te sacó de un plan que el enemigo tenía en toda tu familia y a ti te sacó y te arrancó. Te arrancó para traer algo grande y poderoso en tu vida. Ese Dios al que le buscas, no te dejará avergonzado. Él es aquel que hace cosas poderosas, cosas gloriosas, cosas que no puede ojo ver jamás si no es por medio de Dios, ni han subido al corazón del hombre. Él transforma casas. Él transforma vidas.
Él transforma matrimonios donde se dijo que no se puede. Viene Él con su poder y dice sí se puede. Viene Él con su poder. Viene Él aunque éramos pecadores, aunque el diablo nos tenía en esclavitud, aunque el diablo nos tenía en esclavitud. Él dijo, yo la he creado para que me adore.